No te dejes controlar. Los verdaderos cristianos deben de ser obedientes a la autoridad, pero sin dejarse controlar por ella, ni dejarse manipular. Dice la Biblia, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes de tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Pero toda autoridad humana tiene un límite, porque no es una autoridad absoluta y definitiva. Nos dice la Biblia que cuando las autoridades ordenaron a los discípulos de Jesús que no enseñaran nada acerca de Jesús, Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19. Y también dijeron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Porque una cosa es la obediencia a la autoridad humana y otra cosa es que te dejes controlar de ella, haciéndote pensar y actuar como ella quiere. Son dos cosas diferentes. Para entender esto, veamos un ejemplo de la Biblia. El ejemplo de David. David fue un hombre que agradó a Dios, porque amaba a Dios. Sin embargo, pecó contra Dios, porque no hay hombre que no peque. David adulteró con la mujer de Urías, un fiel soldado que él tenía. Y después, para tratar de ocultar su adulterio, mandó matar a Urías. Fueron grandes y graves los pecados de David y aborrecibles: adulterio y asesinato. Pero esos no fueron los pecados más graves de David. El pecado más grande y grave de David, porque tuvo una consecuencia de muchas muertes en el pueblo de Israel, fue haber mandado a censar al pueblo de Israel. Dice la Biblia: entonces el rey David ordenó a Joab, jefe del ejército que lo acompañaba: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo de la población, para que yo sepa cuántos habitantes hay. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Después de terminar el censo, David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10.
Pero el Señor le mandó a decir a David por medio del profeta Gad, a causa de este censo: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 personas. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 13 al 15. ¿Censar al pueblo es pecado? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque tiene una mala intención escondida, que es malvada y perversa, que es un deseo de tener un dominio y un control sobre toda la población. ¿Y esto es grave y perverso? Sí, porque destruirá a muchos. En la actualidad se puede ver más claramente lo grave y perverso de esto. Cuando las autoridades quieren saber más de ti y de tus necesidades, y si estás a favor o en contra de ella. Las autoridades encargadas de estos censos buscarán manipular toda esa información para tener un control más rígido sobre la población. Intentarán cada vez con mayor éxito modificar la forma de pensar y de actuar de la población, usando los medios de comunicación y la tecnología que tienen a su alcance. Y a la cabeza de este censo final se pondrá el anticristo, que logrará poner a cada persona un número que identifique plenamente a cada uno como de su propiedad. Dice la Biblia: además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo, es decir, del anticristo, o el número de su nombre. Ese número es el 666. Apocalipsis capítulo 13, del 16 al 18. El que logre poner en la gente ese número en la frente o en su mano derecha, habla del control que logrará tener sobre esas personas para hacerlas pensar y actuar como él quiere y en contra de Dios. Dice la Biblia: si alguno adora al monstruo, es decir, al anticristo, a su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por todos los siglos, y no hay descanso de día y de noche para los que adoran al monstruo y a su imagen y reciben la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 11. A este monstruo, el anticristo, lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Si alguno tiene oídos, oiga. A los que deben de ir presos, se los llevarán presos, y a los que deben de morir a filo de espada los matarán.
Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Apocalipsis capítulo 13 del 5 al 10. El anticristo es un malhechor que logrará obtener el control del gobierno mundial y controlará a muchísima gente, haciéndole actuar en contra de Dios. No te dejes controlar por otro, porque te manipulará a su antojo. Dejar que una autoridad humana, política o religiosa te controle, diciéndote lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, es dejarte controlar por otro, y es perder la libertad de los hijos de Dios. Uno solo es el que es digno de toda confianza, y es Jesús. Dijo Jesús: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. El Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Mateo capítulo 17, versículo 5. Porque Él nos dice la verdad, y su amor hacia nosotros es sin engaño ni hipocresía. Sus palabras y su ejemplo quedaron escritos en la Biblia para conocer la verdad que nos hace verdaderamente libres. En verdad, Él nos da a conocer lo que es bueno para seguir su ejemplo. Cualquier autoridad humana que quiera obligar a la población en contra de la palabra de Dios, no estás obligado a obedecer en esto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijo David al reconocer su pecado de querer controlar al pueblo: es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. El pueblo de Dios no puede ser controlado por ninguna autoridad política o religiosa en esta tierra. Nadie puede decirle lo que es bueno o lo que es malo, ni puede contarlo como de su propiedad, y mucho menos manipularlo. En la historia han quedado registradas las mayores atrocidades que se han hecho en el nombre de Dios. Multitudes de gentes que se han dejado manipular para cometer injusticias, asesinatos y cosas vergonzosas que van en contra de Dios, por no escuchar al que nos dice la verdad, que es Jesús. Ten cuidado, no te dejes engañar. Uno solo es el que nos ha redimido para ser de su propiedad. Dice la Biblia: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey Jesucristo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Jesucristo es digno de toda nuestra confianza. Dice la Biblia: tú eres digno, porque fuiste sacrificado, y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Si alguien se deja controlar por otro y se deja manipular, haciéndolo pensar y actuar en contra de la palabra de Dios,
¿cómo podrá justificarse delante de Dios diciendo: Señor, Él me engañó, yo solo obedecí lo que Él me dijo? No, jamás. Por eso, si hay algún otro que te está diciendo lo que debes de hacer y no prestas atención a las palabras de Jesús, solo tú lo vas a pagar en el lago de fuego.